Kate. Vale, pues, ¿te importaría hacer una breve presentación? Pues no sé, pues qué edad tienes, cuándo tuviste tu diagnóstico, em, cómo vives un poquito tú el tema del autismo. Sí, bueno, yo soy Kate, soy psicólogo de profesión actualmente. Sobre mi diagnóstico, eh, es un poco curioso en verdad, porque es una historia curiosa. Fue mi primer diagnóstico y fue a los 3 años, pero en ese momento era cuando era Asperger. Entonces, claro, en ese minuto no está como el conocimiento que hay ahora respecto del autismo. Em, y en ese entonces, igual, yo tengo que hacer una acotación que yo no me enteré de mi diagnóstico hasta muchos años después. De hecho, me enteré prácticamente de este diagnóstico de Asperger eh, cuando yo empecé a dudar sobre los diagnósticos actuales que he tenido, porque yo he pasado por muchos diagnósticos después de Asperger, que eran los que conocía de hecho, porque eran los que me acordaba también. Eh, y, y ahora, como en los últimos, diría que 5 años quizás, había estado con la sospecha de ser autista. Y cuando empecé a incursionar más me daba cuenta que me hacía sentido, más me daba cuenta que explicaba todo, que los otros diagnósticos no me explicaban nada. Y llega un momento que empiezo a preguntarle a las personas como de esto, de como, oigan, ¿saben qué? Creo que soy autista. Y me di cuenta que, claro, que primero todas las personas sabían que era autista, menos yo, que era una cosa que me fue súper impresionante porque era como la reacción de las personas, de mis amigos, por ejemplo, de quienes me conocían, fue algo así como, ¿cómo es eso novedad? ¿No sabías? Espera, ¿no estabas diagnosticado? Como cosas como que todos sabían, menos yo. Y me pasó que cuando llego a preguntarle a mis padres también, como que llega un momento que es como, ya, vamos a hablar con mis padres de esta teoría que tengo porque quería hacerme el diagnóstico, quería hacerme el diagnóstico en adultos. Y voy y les digo como, oigan, ¿saben qué? Creo que soy autista y le empiezo a dar como mi explicación de por qué lo creía. Y me dicen como, pero si fue tu primer diagnóstico, el Asperger. Y se supone que eso como que se curó porque te hicimos un tratamiento que cura el Asperger. Y bueno, entonces como que siempre he tenido el diagnóstico, pero no lo sabía y bueno, mis padres posiblemente tampoco sabían que no es algo que se cura. Así que es una historia quizás extraña. Ay, Michi. Hola, Michi. He visto que Eh, mi gato no tiene ningún respeto por la cámara y se pone donde quiere y cuando quiere. A ver, has hablado de otros diagnósticos, porque claro, tus padres pensaban que se había curado, pero mm, lógicamente al no poder curarse, pues tú te encontrabas mal, mm. evidentemente, y buscaste otros diagnósticos posteriormente, ¿no? Durante el resto de tu vida, imagino, adolescente, juvenil, etcétera, ¿no? Sí. ¿Qué diagnósticos fueron esos? Ok, yo he pasado por muchos diagnósticos, como que primero tengo que hacer esa aclaración. Principalmente siempre he tenido el diagnóstico de depresión, como desde muy temprana edad. De hecho, fue el diagnóstico que yo pensé que tenía a los 3 años. Como mi primer diagnóstico yo pensaba que era depresión, como depresión infantil. Porque, bueno, igual me lo diagnosticaron como muy junto con Asperger. Entonces, para mí, en mi cabeza, mi primer diagnóstico era depresión, pero no. Y bueno, después pasé por trastorno de ansiedad generalizada. eh, y que claro que después igual uno reinterpreta adulto de que son otras cosas y que no es, bueno. Pasé por un momento por TDAH, que de hecho yo sí creo que tengo déficit atencional, eh, como junto a autismo, pero la verdad todavía no lo tengo tan claro, como si tengo ambos o no.
pero ese diagnóstico igual se me medio descartó bastante rápido. Pasé, bueno, por el trastorno depresivo ansioso que más o menos nunca se fue, como que en verdad un diagnóstico que se ha mantenido estable toda mi vida. En el momento creo que más crítico que estuve, como a niveles como psíquicos, por decirlo de alguna forma, que fue un periodo donde me hicieron bullying en el colegio, me diagnosticaron con trastorno de personalidad no especificada y pusieron no especificada básicamente porque no entraba en la categoría de trastorno de personalidad, no entraba en ninguna cosa y encontraban que tenía rasgos como de muchas cosas, pero no podían encasillarlo en nada. Entonces lo pusieron como el no especificado. Es como, tienes rasgos, pero en verdad que no lo queremos tampoco. Y también por un momento como que en verdad pasé por muchos diagnósticos, esos son como los principales, en verdad. Eh, Actualmente también mi psicóloga actual piensa que tengo rasgos obsesivos, que yo no creo tener tantos rasgos obsesivos, personalmente hablando, pero sí es verdad que tengo algunas como cosas que ahí están como en una línea difusa de si son como cosas obsesivas o no. Pero no llegan a ser suficientes para decir que tengo como un trastorno como obsesivo compulsivo, por ejemplo. Eh, pero puede que tenga algunos rasgos que se puedan ver como obsesivos por como la rigidez con algunas cosas que tengo. Pero cuando yo veo como eso como en el macro, sigo viendo como el autismo como un factor que está mucho más amplio, más grande, más que es más transversal y estructural, por decirlo de alguna forma. Y creo que el problema que he tenido y por qué he tenido tantos diagnósticos y que me han puesto en tantas etiquetas, porque yo creo que me han puesto en más etiquetas, y de hecho sé que me han puesto en más etiquetas, pero no las... eh, son muchas. También, por ejemplo, he estado con trastorno de conducta alimentaria, eh, eh, disforia, dismorfia, etcétera. Entonces, claro, hay muchas cosas como pequeñas etiquetas que podríamos decir en distintas cosas, pero al final es como esto que te menciono más estructural, que siento que mucho viene desde la incomprensión, como del mundo y de mí, al final. Mm. Entonces, eso pasa De- harto. Esto que me estás contando viene provocado, por lo que yo entiendo, por la falsa creencia de haberse curado del Asperger. Porque Mm, si no se hubiese tenido como curado, se hubiese mantenido un tratamiento. El problema es que el tratamiento que te hicieron tus padres para curarte el Asperger, según tú misma me contaste en su momento, fue la terapia ABA. mm, Claro, sí, tú no recuerdas seguramente la terapia que recibiste pero por sí las terapia, secuelas. pero sí las Eso, secuelas. Entonces, sí. cuéntame algo de lo que puedas, de lo que tú puedas o quieras contarme de esas secuelas. Ok. No sé, quiero preguntar como también como qué público verá esto, porque para saber cómo, porque no sé qué tan censurable tengo que ser, tengo que admitirlo. Ujú. Entonces como que necesito... Siéntete libre, no te Ok, preocupes. perfecto. Bueno, yo creo que una de las mayores secuelas que puedo decir eh, es una inconformidad. No, es que no encuentro una palabra más fuerte que... No, es que creo que es peor que eso, en verdad. Yo considero que mi mente se quebró. De hecho, también estuve diagnosticado como con trastorno disociativo de identidad, como identidad disociativa, un tiempo, porque mi mente estaba muy quebrada. He estado años volviendo como a estructurarla. Y pasa que yo los recuerdos más vívidos que tengo de mi infancia son recuerdos autolesivos, porque yo me sentía
un ser inconforme en el mundo, inconforme en el sentido de que yo no entendía lo que pasaba a mi alrededor, entendía que todo lo que hacía y todo lo que vivía estaba mal. Entendía que, por ejemplo, hoy por hoy, por ejemplo, la ecolalia, ya no trato de controlarla, por ejemplo. Pero me pasaba que, por ejemplo, controlaba mucho la ecolalia cuando era pequeño. Controlaba mucho gestos, controlaba mucho mi forma, mi ser, como que no sé cómo explicarte lo mucho que reprimía mi yo. Y pasa que igual yo tuve una crianza con que yo la llamo, que yo tuve un adoctrinamiento. Yo no tengo otra palabra para la crianza que tuve, yo tuve un adoctrinamiento. Y es muy fuerte pensar como lo mucho que quiebra eso a una persona, como persona. Eh, yo en verdad es esto de sentir y vivir como que todo lo que haces está mal y todo lo que y en verdad reprimir todo tu ser constantemente, activamente, y que tu cabeza empiezas a tener incluso ese discurso tan metido en tu cabeza, ese discurso de que estás mal, esto está mal, ser tú está mal, así de claro es el mensaje que se mete, que te lleva a conductas, como te menciono, autolesivas y ideación suicida bien elevada. Creo que es la forma más suave que tengo de decirlo. Y diría que me quedo corto, como con lo suave que estoy diciendo, porque también tengo que hacer como los trigger warning, básicamente. Eh, pero es esto de que yo recuerdo desde muy temprana edad como que también me hacía como castigos, de cierta forma, por cómo era, y que esos castigos yo igual los aprendí. Como el castigarme, yo lo aprendí. Y es esto de que aprendí que con el castigo me regulaba. Cuando me regula, hoy por hoy, yo sé que me regula más como estar haciendo así y llorando descontroladamente, y yo lo tengo claro. Pero en ese momento pensaba que, por ejemplo, golpearme me iba a regular más. Y como es esto de... es como que te meten un chip en la cabeza que te dice que estás mal. Y claro, para afuera te ves como quizás como una persona más normal o quizás más depresiva que las otras personas o más emocional, o como mencionan como esto que como una persona altamente sensible, como como Sí, sí, te entiendo, te entiendo. sí. Y, y claro, no es eso, es que claro, no creo, yo diría que tengo secuelas hasta el día de hoy y de algo que no recuerdo muy bien tampoco, porque yo en verdad tengo como recuerdos de que estuve en un colegio que trataba como estas cosas. Recuerdo algunas cosas como muy pequeñas, como simplemente, y los recuerdos que tengo en general eran como estos recuerdos como de castigo, como que te digo. Y, y castigos eran como, igual eran cosas adaptadas supongo a la edad, me imagino. Pero es como esto de que no vas a poder leer tu libro favorito. No sé. Eh, y los recuerdo igual como con angustia. Y es extraño como cuando uno empieza a verlo hacia el pasado. Como cómo influye, por ejemplo, en tu ser todas estas cosas. Yo pienso también harto en mis padres. Mis padres tienen igual una crianza, como te mencionaba, bastante adoctrinamiento, no tengo otra palabra. Porque usan como la psicología, pero como con el castigo negativo, como esto de que te quitan el amor. No sé cómo decirlo de otra forma, como que Sí, te entiendo. es como no te amo si no eres de la forma que yo quiero. Y Sí, ese es el mensaje que te dan y es súper fuerte. sí, sí, sí. ¿Tú dirías que tus pocos recuerdos de tu infancia son precisamente un bloqueo inconsciente de tu subconsciente
para no recordar lo mal que lo pasaste? Yo creo, sí, yo creo. Es que, claro, hay cosas que tengo como... Yo en verdad tengo muy bloqueado Borrosas. muchas, muy borrosas, sí. Y, y como que las cosas que recuerdo igual son escenas súper fuertes, como, como te digo, autolesivas. Lo más Que son como tortuoso. Sí, Mm. Digamos que lo poco que recuerdas de aquellas épocas de terapia son justamente los recuerdos más, digamos, más bestias, ¿no? Es decir, más salvajes, que más te marcaron, que incluso ni eso puedes, o sea, son los recuerdos que ya no son tan fuertes que no puedes ni reprimirlos. El resto los pudiste reprimir en su mm, momento por método, digamos, por una vía de instinto de conservación, porque si claro, no hubieras podido bloquear todos esos pensamientos, seguramente pues no estarías aquí, claro. ¿no? Bastante probable. Entonces, yo me pregunto si tú después, cuando has sido ya mayor y has sido consciente de todo esto que ha pasado, si esto lo has hablado con tus padres y en ese caso, ¿cómo han reaccionado? Es que, bueno, yo ahí como que tengo una situación con mis padres particular, eh, que en verdad estoy un poco desligado de mis padres. No, no vivo con ellos, por ejemplo. Eh, Estoy bastante desligado y no es algo que realmente quiera hablar mucho con ellos porque conozco cómo son. Y algo que prefiero mantener como las conversaciones igual con ciertas distancias que son más fáciles para, para mí, para no volver como a caer en esto del daño hacia mi persona, con la minimización que hacen, con el capacitismo que hacen, con... Usaría palabras quizás más fuertes, pero creo que no corresponde. Eh, con el daño que hacen, en verdad. Te entiendo, porque yo también he tenido una relación de malos tratos infantiles y también sé lo que significa no desear tener ningún trato con tus padres por el daño que te han hecho. Es decir, que puedo comprender tu situación perfectamente, ¿vale? Eh, Mm. mm, claro, tú te vas haciendo mayor, te vas dando cuenta de que eres autista, te enteras de que ya estuviste diagnosticada, de que intentaron curarte, te enteras de todo esto y cuando te enteras de todo eso y atas todos los cabos, ¿cómo te sientes? Yo me sentiría, Honest, yo personalmente me ¿sí? sentiría, yo me sentiría defraudado, estafado, enfadado. Tendría muchos sentimientos muy negativos por ver toda esa situación, pero eso es lo que sentiría yo. Pero Mm. ¿qué sentiste tú cuando de repente te diste cuenta de de todo ese cuadro? Es que, a ver, es que yo creo que me pasaron dos cosas en dos planos diferentes. Porque una es como mi relación con mis padres, que en general como enterarme que ya sabían y que como que eso me generó un malestar bastante grande, debo admitir. Pero en general yo una emoción con la que me cuesta sintonizar es el enojo. Que entonces como que tampoco sé procesarlo, entenderlo bien cuando pasa. De hecho yo tengo una enfermedad a la piel que se me olvida el nombre, pero básicamente me salen ronchas cuando me enojo. Como que y a veces yo me doy cuenta que me enojé porque me salieron ronchas. Es como ese nivel de desconocimiento de la emoción que tengo. Y por otra parte, es como yo persona. Cuando llego al diagnóstico del autismo, me hizo tanto sentido, me aclaró como la vida. Porque me pasaba con otros diagnósticos, por ejemplo, el trastorno de personalidad como X, eh, no me generaba un sentido y no me calmaba. Porque sentía que no me explicaba, no era yo.
como ese diagnóstico. Y en cambio con el autismo me pasa que las palabras que hay, como todo lo que es como... En verdad cada cosa me hace tanto sentido y me interpela tanto que hace que no pueda más que sentirme bien dentro del diagnóstico. Como, claro, uno podría pensar como, uy, ¿no te enoja estar diagnosticado adulto? Y yo creo que en mi caso ha sido un poco lo contrario. Me genera un bienestar porque ahora tengo palabras para explicar lo que me pasa. Mm. Entonces es como esto de que puedo decir como, oh, me dio un meltdown. Y antes como que cómo explicaba que me estaba dando una crisis que no entendía por qué me estaba dando una crisis, por ejemplo. Sí, Entonces es como la comprensión de entender que, por ejemplo, uy, las luces y los sonidos me generaron una desregulación. Eso yo no tenía cómo explicarlo antes, como que pensaba que era una jaqueca. Porque además en mi sí. familia hay como historial de migraña y como... Entonces yo pensaba que eran otras cosas aisladas y como después conectarlas, como que honestamente a mí me calma. Claro, es como si los diagnósticos que te han dado intentasen explicar un pedacito pequeño de tu mente o comportamiento, pero sin embargo el diagnóstico de autismo explica todo tu ser y Mm, toda tu manera de ser, y por lo tanto es mucho más fácil identificarse con un diagnóstico que además de que es correcto médicamente, además de eso te explica, te ayuda a autoentenderte y te ayuda también a conocerte, porque lógicamente el diagnóstico de autismo, cuando lo recibimos en la adultez, nos ayuda a conocernos, a comprendernos, a perdonarnos, ¿no? Esa mm, sensación de perdón de decir, no, no estoy roto, no hago mal las cosas, es que soy autista, sí, ¿no? sí, sí. Claro, ahí, en ese momento tú es cuando empiezas a, digamos, dejar de bloquear tus steamings y tus necesidades naturales de regulación y las dejas salir, ¿no? Imagino. Sí, sí, de hecho, como estos sonidos que te mencionaba, La he colalia. aprendido la ecolalia, sí. La he aprendido como, creo que el único momento donde trato de hacer masking con estas cosas es cuando atiendo pacientes. Porque es como esto de que, ya no, Kate, no puedes estar diciendo ¡ah! Cada vez que algo te impresiona. Que es un sonido que a mí me gusta hacer cuando tengo como sorpresa, impresión o choco con cosas. Cuando choco con cosas hago ¡ah! Como que es un sonido que Mm. hago para, como para expresar sorpresa. Y, y claro, hago ecolalia de otras formas, de repente más sutiles, que trato de usarla a mi favor, como el tomar la última palabra de su oración, usarla como primera palabra de mi oración y devolverlo. O tomar las frases que me son significativas, como que también como que las uso bastante. Porque me he dado cuenta que muchas veces cuando se me pega una frase o una palabra o algo, es porque tienen como un componente como diferente al que es como en la monotonía del discurso. Entonces, a veces también trato de usar eso a mi favor, pero como te digo, de formas como más sutiles y más profesionales también. En el Mm. caso Claro, de... claro. mm, Tú, mm, claro, tú cuando te descubres a ti misma como, perdona, cuando te descubres a ti mismo como, como persona autista, como persona, digamos, que está en el espectro, que de alguna manera ha estado ocultando su mm. verdadero diagnóstico porque ha tenido un adoctrinamiento, ¿vale? Eh, ¿Tú intentaste averiguar qué era ese adoctrinamiento, en qué consistía, o Mm. simplemente intentaste olvidarlo y pasar página? Eh,
Mira, hay cosas que como que trato de pensar y cosas que trato de no pensar, la verdad. Hay cosas que, por ejemplo, desde mi crianza la he problematizado mucho y yo entiendo bastante de dónde viene como todo eso. Eh, pero hay cosas que en verdad trato de no darle tanta vuelta. En general, soy una persona que igual reflexiona bastante de los temas que le llaman la atención. De hecho, si hay algún tema que me llama la atención, trato de averiguar hasta que encuentre la respuesta y puedo estar como metido en un tema y súper focalizado. Pero yo tengo un problema, creo que más estructural, que es como que el mío a mis padres, por decirlo de esta forma. A mí me da mutismo cuando tengo que enfrentarlos. Y Entiendo. entonces me genera que no puedo hablar con ellos eh, en general. Y, y es un problema, realmente un problema, porque hay muchas cosas que como genuinamente he tenido que aprender otras formas de comunicarles como las cosas que necesito. Eh, pero es muy complicado porque porque tengo muchas dificultades con eso. Y en general, igual me da mutismo con situaciones como estresantes en general, debo admitir. Eh, es como esto de que me quedo paralizado como en nada y la voz se me queda acá. Y, y no existe. Es como que se me olvida hablar. Y de verdad se me olvida hablar. Es como que no. Como que todo está como en otro lenguaje, de cierta forma. Es como, a veces incluso tengo visión de túnel del estrés que me da. Entonces, Te entiendo. no es algo fácil para mí. No, no, te entiendo porque a mí también me ha pasado esa situación de la visión de túnel, la angustia, el no poder hablar, sensación incluso hasta de mareo, de angustia, de como que te vas a desmayar. Sí, He pasado por ahí también, sé lo que es y se pasa muy mal, se pasa muy sí. mal. Y que tengas que pasar eso simplemente porque a lo mejor quieras decirle algo a alguien, sean tus padres o sea quien sea, ¿no? Pues Mm. lógicamente es algo que es terrible. Em, Hablando tú y yo el otro día, me comentaste que tú sabes que esa terapia que te hicieron para curarte es la terapia ABA, pero Sí. ¿cómo le pusiste nombre? Porque de alguna manera tú llegaste a entender que eso era eso, pero ¿cómo lo supiste? ¿Cómo puedes hoy en día garantizar y saber seguro que eso es la terapia ABA, lo que te hicieron para intentar curarte? Lo sé porque cuando me comunicaron esto de que era Asperger, es que fue una comunicación unilateral, porque fue como, hola, yo creo que soy autista, y mis padres me empezaron a dar información. Y ahí como que, claro, me comentan como estas cosas. Me comentan que yo sabía que había estado en una escuela de lenguaje, pero claro, me comentan que ahí también hacían estas terapias para personas autistas y me mencionan que hacían ABA y etcétera. Y entonces me entero porque es como algo que me comunican. No es algo que yo pregunto, en verdad. O sea, que ellos sabían que ellos sabían perfectamente el nombre de la terapia y sabían que era una terapia que era para, digamos, reconducir el autismo hacia la normalidad, ¿no? Más o Claro, menos. claro. Mm. Lo que ellos no podían saber, supongo, es las consecuencias psicológicas que eso traía. Que yo creo que Claro. en esa época a la gente no le interesaban las consecuencias, la verdad. Como me refiero, quizás sí, pero me refiero como, yo creo que ellos padres no sabían como las consecuencias, como que, y no Mm. creo que lo hayan pensado tampoco. No, no, no. Como, Yo, a ver, yo estoy seguro, estoy convencido de que no pueden ser culpables de querer curarte, porque es lo mm, normal que podría hacer cualquier padre. O sea, yo, dentro de la desgracia que supone esto, los entiendo, ¿no? Les entiendo en el sentido de que sí, ellos pensaban que eran lo mejor que podían hacer, ¿no? sí. Y lógicamente, pues, pues se equivocaron, vale. Pero, ¿qué mensaje podríamos, digamos, decirles a los padres que hoy en día oyen
esta terapia como algo magnífico y que quieren llevar a sus hijos ahí para que mejoren, ¿no? ¿Qué les podríamos decir para que, bueno, para que viendo lo que ha pasado contigo, que evidentemente Mm. no debe de ser el único caso en el mundo, pero eres uno que ejemplifica los resultados negativos que suceden a largo plazo cuando se produce esta terapia a un niño pequeño, ¿no? Que es muy invasiva mentalmente, ¿no? Sí, ¿Qué consejo les podríamos decir? ¿Qué les podríamos decir? que yo creo que va como dirigido hacia dos grupos de padres diferentes. O sea que voy a dirigirme a los dos grupos de padres diferentes, a los que están como iniciando, que todavía no saben nada. Ese grupo de padres averigüen, que averigüen en verdad bien como el tema. Averigüen si realmente hace nada, que averigüen qué es, como, y en general, como que creo que esto aplica para cualquier terapia como que metan a los niños pequeños, como que averigüen, que no se queden con esto de que esta es la solución, esta es la alternativa, eh, y que en verdad busquen vivencias y experiencias de otros pares, porque de repente quizás en internet pueden encontrar que sí es la respuesta y sí es la solución, pero no, quizás no puedan dimensionarlo porque estoy pensando en como personas quizás un poquito más cuadradas o más como que piensan que no, es que la opinión de una persona no, ok, que se vayan y busquen opiniones de más personas, como que escuchan a otros padres, que escuchan a otras vivencias de personas y que no se queden como con la respuesta y que en verdad no lo hagan, pero no digo tampoco que no lo hagan porque pienso que hoy por hoy posiblemente muchos centros que dicen que hacen nada no hacen nada realmente, entonces que averigüen antes de como todo el tema. Y el otro grupo de padres que ya tienen a su hijo y que han visto que este pequeño ya está haciendo más neurotípico, que puede ser, y que como, no, pero sí ha resultado súper súper cool, y que posiblemente es como los padres que hubieran sido como mis padres, por ejemplo. Eh, Decirles como, ok, quizás sí da resultados conductuales, pero es como lo mismo que un perro. ¿En qué sentido? Quizá el perro te va a dar la respuesta que quiere ante el dulce, pero no por eso el perro lo está disfrutando. Y que eso creo que es lo más importante, que hablen con sus niños, como que porque de repente tampoco uno tiene las palabras como a esas edades de expresar el malestar y el sentir, y se van a ver en otras cosas. Eh, por ejemplo, en mí se vio como en autolesiones, eh, y en otras personas se puede ver en otros tipos de conductas, y que al final la estereotipia en verdad es una forma de autorregulación que hay que aprender a entender y aceptar y quizás a redirigir, no eliminar. Yo, Porque, sí. ¿tú crees, y estoy convencido, pero yo quiero que me lo confirmes tú por si me equivoco, ¿tú crees ¿Mm? que si unos padres llevan a un niño a un sitio donde dicen que hacen ABA o dicen que hacen cualquier otra cosa, da igual, y el niño de repente empieza a tener crisis, a tener llantos, a tener meltdowns, a llorar porque no quiere ir a la terapia, eh, puede ser una señal de alarma, ¿verdad? Sí, todo el rato. Sí, esas cosas son señal de alarma porque están mostrando, es que al final es esto de que se va a redirigir de otra forma y los niños en general comunican cuando están mal, a veces de formas más sutiles. Entonces como que igual hay que estar súper atentos y súper clave con los niños porque, por ejemplo, un ejemplo típico, el hacerse pipí en la cama. Estaba pensando en lo Muchos, mismo. Estaba sí, pensando en eso, sí, sí. Que de repente empiece a hacerse pipí en la cama, que de repente esté muy triste y no juegue, que mm, se vaya a un rincón, que de mm, repente le digas algo que ha hecho mal y él mismo se castigue así, o sí. se O se sí, culpe, así como, ay, lo hice mal, lo hice mal, lo hice culpe. mal, lo hice mal, lo hice mal. Sí, sí, Mm. sí. O sea, si el niño empieza a tener actitudes así pasivo-agresivas, pues evidentemente es que el niño está teniendo algún tipo
de problema en la terapia, porque lógicamente le están haciendo mal. Yo recuerdo un comentario de una mamá que me dijo que Ujú. cuando vio que su hijo cambiaba así y le dijo a su hijo que ya no iba a volver más a esa terapia, le dijo el nene, le dijo a su madre, mamá, por fin se ha acabado la tortura. Y Mm. se me partió el alma, ¿no? Porque ver cómo un niño es capaz con 3 o 4 o 5 años poder decirle a su madre eso por acabar por fin algo que es una tortura, ¿no? Yo creo que es importante que, independientemente del nombre que le pongan a la terapia, que estén los padres muy pendientes de esas señales de alarma de que el niño no está bien, de que al niño no le están haciendo ningún bien, porque es Mm. preferible que el niño camine de puntillas o que aletee las manos y que sea feliz. Sí, sí, todo el rato. De hecho, es algo que hoy día estaba curiosamente hablándolo con un amigo. Que tengo un amigo que tuvo una crianza completamente diferente a la mía. Que es mi mejor amigo y que tengo como una tan alta sospecha de que autista como gigante. Que para mí es una certeza, pero como no tenemos el diagnóstico no lo podemos decir, pero para mí es una certeza. Y pasa que estaba hablando con él y su mamá, y claro, la mamá a veces se sorprende cuando yo le hablo de estas cosas, porque me dice como, pero si siempre ha sido así desde chiquitito. Y la mamá como, el tema es que la mamá lo dejó ser, y creo que es impresionante como la diferencia como entre mi amigo y yo como en autorregulación es muy impresionante, porque esto de que le dejó ser hizo que hoy por hoy tiene herramientas como de autorregulación para ser una persona independiente y funcional que yo no tengo. Y, y es esto de que la mamá le validaba, como por ejemplo el caminar en puntillas, que camina en puntillas todo el rato. ¿Y por qué? Porque no le hacía ningún mal a nadie que caminara el niño en puntillas. Obvio, que a quién hace daño, ¿no? Es ¿A quién hace absurdo, ¿no? daño? Sí, Sí, es sí, como... sí, sí, a mí Entonces, me escriben algunas madres, ay, es que mi hijo camina de puntillas, ¿cómo lo puedo, cómo lo puedo evitar? ¿Y por qué tienes que evitarlo? ¿Por qué lo tienes que evitar? Es que aletea mucho las manos y ¿qué problema hay? O sea, claro, es que esa especie de obsesión de que, como de que al niño no se le note, o como que mm, el niño está mal porque hace eso, y el niño será mejor niño si no lo hace, ¿no? Y claro, es que no, y es es que un niño, al final, como que... claro, claro, es que es un niño al final, ¿no? Entonces, esa especie, digamos, de falta de comprensión y de conocimiento de qué es el autismo y en qué se puede ver a una persona, a un niño, a una persona adulta, da igual, a un autista, en qué se puede notar que Mm, es autista, ¿no? Por qué claro, cosas, por qué rasgos externos, ¿no? Y algunos de esos rasgos externos son, pues eso, los stimmings, las estereotipias, el caminar de puntillas, el balancearse, sentarse de una manera diferente. Son cosas que están ahí y que no hacen daño a nadie, y sin embargo parece como que para los padres es la gran preocupación, para algunos padres, menos mal que son pocos, pero para algunos padres es una preocupación grande, ¿no? Entonces, bueno, pues claro. Es que, por ejemplo, la preocupación, yo me acuerdo de mis padres como que es que no me hicieran bullying. Me hicieron bullying igual. Como... Y claro, a mí como posiblemente no se me notaba tanto como a otras personas el ser autista y me hicieron bullying igual. Como que... De hecho, es esto de que es como esto de que durante el colegio todos sabían que yo tenía algo raro, pero todos como que lo asimilaban a esto de la depresión, como cosas por ahí. Eh, pero es como esto de pensar que en verdad sentarse diferente, ¿no? En verdad no le hace daño a nadie, impresionante. Y, y claro, yo me recordé a este amigo nuevamente, porque mm, él siempre fue esa persona que se sentaba de una manera tan particular y tan extraña y que toma el lápiz de una forma tan especial y como que tú lo ves y parece como
una caricatura, no lo sé. Es mucho más cliché que yo en ese sentido. Mm, Eh, yo aprendí, por ejemplo, a sentarme normal, por decirlo de alguna forma. Y, y tengo el problema de esto de que me estresa a veces estar sentado así, empiezo a mover la pierna y yo no me doy cuenta y la pierna puede estar saltando y puede estar haciendo sonidos como por todas partes, como porque, no sé, aprendí como a incomodarme con formas que me son más cómodas de ser. Y piensa en esto como para los padres, como el niño que tiene todas estas estereotipas, steaming, etcétera. Ok, podríamos quizás llegar a ese punto con terapia ABA y todo el tema a anularlas. Podríamos llegar. Pero este ser, este niñito, va a crecer y va a llegar a un punto que va a tener que hacer todo un proceso de reconversión para poder volver a hacerlas. ¿Y, y por qué digo esto? Y que creo que es importante decirlo. Porque, o sea, y si llega también como adultez, porque tiene que pasar toda la adolescencia quizás reprimiendo su ser, y que eso puede ser súper complicado en términos mentales y no voy a dar como si llega como a la adultez y se da cuenta de todo esto, quizás le pase todo este proceso que le pasa a muchos autistas y que es esto como el típico de, oh, ahora que tienes el diagnóstico pareces más autista. No es que parezca más autista, es que está haciendo todo el proceso para volver a ser sí mismo. sí, sí, realmente. Una pregunta. En todos estos años que estuviste con esos diagnósticos, digamos, equivocados, porque lógicamente seguías siendo autista, nunca dejaste de serlo, eh, además de esos diagnósticos errados, porque todos lo fueron, por supuesto, ¿también te medicaron esos diagnósticos? Sí, O sea, que encima sí, de que mal yo, diagnosticada, tenías medicación que no era que no era la que no te servía para mm, nada. sí, Claro. sí. Igual debo decir que yo sí fui generando eh, como trastorno depresivo con los años, principalmente. Y a mí me da depresión yo diría que una recurrencia más mayor que una persona promedio. Entonces yo igual en general tiendo a tener medicación para nivelar mi ánimo, mi estado de ánimo. Actualmente no estoy bajo tratamiento farmacológico, pero igual ha sido como todo un proceso y verlo con psiquiatras y cosas así todo el tiempo, porque dejar los medicamentos también genera un efecto rebote si no se hace correctamente. Lo sé. Eh, y yo estoy medicado desde creo que quinto, sexto básico, que acá sería, para que te hagas una idea, de ser unos, como desde los 12 años más o menos, y hasta los 26 más o menos, habré estado medicado. Toda la vida. Toda la vida. Como conozco más mi ser medicado que mi ser no medicado. Como, y eso también genera cosas, porque el problema de la medicación, y que yo lo he visto bastante, eh, y ojo, lo digo como para que igual esto esté en consideración. Yo soy una persona que está a favor de los medicamentos siempre que son necesarios. Como voy a hacer el alto disclaimer. Sí, sí, Los yo también. medicamentos son necesarios, perfecto. El tema es que en mi caso, como los medicamentos estaban ligados a la necesidad de una regulación que no era la real, por decirlo de alguna forma, eh, me generó que yo no aprendía, me costó mucho aprender a regularme sin medicamentos y diría que todavía estoy aprendiendo a hacerlo. Como Mm, no aprendí a, a regular mis emociones sin medicamentos. Entonces, por ejemplo, yo actualmente todavía tomo los remedios SOS cuando tengo crisis, eh, porque todavía no sé regularme cuando tengo crisis. claro, normal. Mm. Sí. Bueno, ¿tú crees que llegará el día en el que puedas sentirte en paz? ¿Ya hayas podido superar? Ya, es que ahí hay hartos factores en en mi ser. Eh, yo igual creo que sí, debo admitirlo. Yo creo que sí. Porque yo creo que es por mi creencia en verdad filosófica de la vida.
Y no es por mi creencia en mi ser. Yo no creo tanto en mi ser, pero creo más en mi filosofía. Eh, Porque, bueno, yo igual soy psicólogo un poco por lo mismo. Porque si no creyera que las personas puedan cambiar y mejorar, como que creo que no podría estudiar psicología de primera, como que no podría, no, porque no tendría sentido. Eh, Ahora el tema es que yo creo una segunda filosofía que ha llegado a mi vida, que no es una filosofía, un pensamiento, que a mí me da tranquilidad. Yo creo que a personas le deba dar mucha ansiedad quizás este pensamiento, pero a mí me da una tranquilidad enorme y eso me deja tranqui. Eh, que es el pensamiento de que todos los momentos son finitos. ¿En qué sentido? Yo creo que eh, es que, bueno, yo igual he estado con depresión muchos años, entonces el pensar que los momentos son finitos me da tranquilidad, porque la tristeza tiene tiempo, no es eterna. La felicidad tiene tiempo, no es eterna. La tranquilidad posiblemente también tiene tiempo. Yo creo que así como llegar a estar en paz conmigo, no sé cómo también cómo podríamos medir eso. Eh, pero yo al menos busco ser la mejor persona yo posible, como en el yo aspecto, yo ser. No busco ser un otro, por ejemplo. Busco ser un yo mejor posible. Y creo que siempre he sido muy congruente con ese pensamiento. Entonces, esto de agregarle de los momentos finitos me ayuda también a entender que quizás yo también voy a estar en momentos finitos donde no voy a ser mi mejor yo, pero no por eso no va a haber un mejor yo que va a poder salir de ese momento. Mm, sí, te entiendo, te entiendo. Sí, aquí en España tenemos un refrán que dice que no hay mal que 100 años dure. Queriendo decir, Mm, pues eso de que todos los momentos, por malos que sean, tienen un final y vendrán otros momentos que sean mejores. Y hay que tener fe, ¿no? En que al final las cosas, por malas que sean, tienen un final. Porque claro. al final, si no tienen un final, o sea, si no crees que tienen un final, lo único que te queda es la desesperanza. Y eso es muy triste. Sí, sí. Y por lo tanto, Y... sí, 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 perdón. es eso, ¿no? Es decir, hay que tener esperanza y fe en que todo mejorará. Con esfuerzo, con Mm, sufrimiento, como sea, con trabajo, pero todo mejorará, seguro. mm. Sí, y yo también trato como de ser congruente con ese pensamiento porque creo que es esperanzador ese pensamiento. Porque creo que, por ejemplo, cuando uno está con depresión y está como en esa oscuridad máxima, no lo ve, no lo siente y no lo cree. Sí. Y eso es, como dices tú, desesperanzador. Bueno, Kate, yo me alegro mucho de haber hablado contigo. Me has enseñado un montón de cosas. No tengo más remedio que empatizar con tu dolor porque, aunque yo no he pasado ese trauma que tú has pasado, he tenido otros traumas diferentes, distintos, y sé lo que es sufrir, sé lo que es tener esa sensación de visión de túnel, etcétera, esa angustia, ese mutismo. mm, y es triste, ¿no? Que todavía hayan padres que quieran reconvertir a sus hijos, ¿no? Mm, En seres normales. Y mm, bueno, me gustaría que este vídeo, pues, pudiera ser visto por suficientes padres como para que antes de llevarles a una terapia, porque tenga buena fama el sitio, buen nombre, porque los niños mejoran, pues que se piensen un poco en qué mejoran, claro. qué es la mejoría, a qué llamamos mejoría, para, Mm, para no confundirnos y no sea que la mejoría sea que deje de tener rasgos visibles y lo que estemos haciendo es torturar a un niño y mm, convertirlo en un futuro candidato a tener trastorno disociativo o autolesiones o cualquier tipo de actividad que lógicamente no es deseable, ¿no? claro.
No sé si quieres decir alguna última cosa antes de terminar la entrevista. En verdad, muchas gracias por la invitación y el espacio. Como que no la esperaba por una parte y como que cuando llegó fue como yo feliz. Como que en verdad a mí me gusta bastante hablar de distintos temas. Entonces como que cuando aparecen las oportunidades de poder hablar desde experiencia o cosas que manejo, lo disfruto mucho. Entonces, eh, y además si con eso más encima contribuyo en dar conocimiento o dar eh, compartir algo que pueda servirle a un otro, creo que es muy rico poder hacerlo. Entonces, Mm. nada más que estar agradecido con este espacio.